Dios, gracias por estas canciones, gracias por la paz que tú das en medio de tiempos difíciles. Y hoy, Dios, en medio de las circunstancias de nuestras vidas, nos llamas a escuchar tu palabra y te pido, Dios, hoy, danos entendimiento, no solo de oír, sino también de entender y de vivir, de poner en práctica lo que nos enseñas. Oh Dios, guárdanos igual en tus caminos siempre, te pido, en el santo nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a abrir la Biblia. Hoy, de hecho, vamos a ir a dos lugares. Estamos siempre en nuestro estudio del libro de Lucas, pero también quiero que leamos algo del libro de 1 de Pedro, y vamos a ir primero, 1 de Pedro, capítulo 1. Esto es casi donde termina la Biblia. 1 de Pedro es una carta escrita por el apóstol Pedro. En 1270, ahí es donde quiero que leamos. Lo que vamos a hacer es esto, vamos a leer de aquí, vamos a ir a Lucas y después vamos a volver aquí. Porque hay muchas cosas aquí en esas páginas que también hablan de lo que nos toca estudiar en el libro de Lucas. 1 de Pedro 1 es página 1270, donde vamos a leer de los últimos versículos, de versículos 23 y adelante. Versículos 23 y adelante. 1 de Pedro 1, 23. Dice así: ustedes han nacido ¿de qué? De nuevo. Estamos en página 1270, versículo 23. No sé si lo encuentran todos. Dice, 22 dice: ahora que se han purificado, obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Ahora versículo 23 dice: pues ustedes han nacido ¿de qué? De nuevo. De nuevo. ¿De qué está hablando esto? Está hablando de un nacimiento espiritual. Todos nacimos una sola vez, así por parte de nuestras madres, ¿verdad? Pero un nacimiento espiritual no todos tenemos. Esto es cuando entregas tu vida a Cristo. Cuando pides perdón, Él entra a vivir en ti y es un nacimiento espiritual. Y Pedro está diciendo a esas personas: ustedes han nacido de nuevo. ¿Por qué? ¿O cómo? Y Él dice: ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante ¿qué? La palabra de Dios, que vive y permanece. Entonces, la manera de nacer de nuevo, de nacer espiritualmente, es a través de la palabra de Dios. Como dice aquí, la palabra de Dios vive y permanece. Por eso aquí todos los domingos estudiamos ¿qué? La palabra de Dios. Porque esto es lo que es eterno. Todo lo demás, lo que hacemos con nuestras vidas, es pasajero.
nuestras casas, nuestros carros, ropa que compramos, lo que hacemos con nuestro cabello, todo es pasajero. Pero lo eterno es la palabra de Dios. Esto es para nuestras almas. 24 lo dice claramente, porque todo mortal es como la hierba, toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero, todos juntos, la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado que ustedes. Entonces, Pedro en su tiempo predicaba la palabra de Dios y nosotros seguimos en la misma tradición, estudiando la misma palabra, ¿verdad? Porque es algo que es eterno. Es algo que es eterno. Entonces vamos a saltar por un momento capítulo 2, 1 a 3, lo vamos a dejar porque eso es lo que vamos a leer después, pero quiero que sigamos leyendo versículo 4, donde dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero ¿qué? Escogida y preciosa ante Dios. Espero que todos lo encuentren. Estamos aquí abajito, versículo 4 otra vez, lo voy a leer. Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como ¿qué? Piedras vivas, con las cuales está edificando una casa. ¿Cómo? Ok, quiero que entiendan esto. Cuando entregas tu vida a Cristo y Cristo te perdona, llegas a ser como una piedra viva. Y Jesús te usa en la construcción de su iglesia. Él es la piedra principal, porque la salvación está en Él, perdón de pecados está en Él. Él es la piedra principal. Pero cuando tú lo sigues, de verdad lo sigues, esto es lo que Pedro está diciendo, eres como una piedra viva. Y lo que eres cuenta por toda la eternidad en la casa de Dios. Llegas a ser parte de la iglesia de Dios. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, de este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Versículo 6. Así dice la Escritura, miren que pongo en Sión una ¿qué? Piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás ¿qué? Defraudado. Está hablando acerca de Jesús. La semana pasada, no sé si recuerdan, hablamos de esto, que el que cree en Jesús nunca queda defraudado. Las mismas palabras prácticamente. Entonces, versículo 7, hablando de Jesús, la piedra principal, dice, para ustedes los creyentes, esta piedra es ¿qué? Preciosa. ¿Y no es cierto? Si conoces a Jesús, Él es precioso para ti. Él es precioso para ti. Hasta dices, me puedes quitar todo, hasta mi vida. Pero con Jesús tengo todo. Él es precioso para mí. Pero dice, para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, porque no todos creen en Él, dice, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser ¿qué? La piedra angular, o igual la piedra principal. Y también una piedra de ¿qué? Tropiezo, una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban ¿qué? Destinados. Así que no todos creen. No todos creen en Jesús, no todos reconocen que Él es la piedra principal, no todos construyen sus vidas sobre Él, no todos son piedras vivas en la iglesia de Dios. Y quería leer esto porque Jesús cita prácticamente los mismos versículos en lo que nos toca hoy. Entonces vamos a volver aquí a 1 Pedro 2, pero ahora quiero que leamos del libro de Lucas 20, donde Jesús está hablando. Ahora esto se encuentra en la página 1097. Es una historia que Jesús cuenta aquí. Y si se acuerdan, como dije la semana pasada, Jesús está en sus últimos días de vida. A lo mejor estamos aquí día miércoles antes del Viernes Santo. Solo tenía a lo mejor 2 días más de vida. Ya pasó el Domingo de Ramos.
y él está aquí yendo a la ciudad de Jerusalén, dando sus últimas enseñanzas. Y cuando Jesús enseñaba, muchas veces usaba ejemplos que la gente de su tiempo entendía. Hoy tiene una historia y vamos a hoy leer la historia, tratar de entender su historia, luego aplicar la historia a las personas que estaban ahí escuchando, y luego aplicación para nosotros, en nuestro tiempo lo que aprendemos de esa historia para nosotros, y después vamos a volver a 1 de Pedro. Entonces lo que vamos a hacer, primero vamos a leer la historia y tratar de entender esa historia. Es una parábola, versículo 9, donde dice parábola de los labradores malvados, página 1097. Dice, pasó luego a contarle a la gente esta parábola. Un hombre plantó un ¿qué? Un viñedo. Se lo arrendó a unos labradores y se fue de viaje por largo tiempo. Es un ejemplo que la gente de los tiempos de Jesús va a entender, porque había gente ahí como inversionistas, compraban un terreno, plantaban, en este caso un viñedo, y luego van de viaje. Y lo que hacen es de buscar trabajadores que pueden trabajar la tierra, y entran como en un tipo de negocio. Dicen, ok, ustedes pueden vivir aquí, pueden trabajar aquí y pueden cosechar aquí. Lo único que tienen que hacer es mandarme a mí una parte de la cosecha. Lo demás es para ustedes. De esto ganan su dinero y su manera de vivir. Y yo que soy el dueño, ustedes tienen que mandarme a mí una parte de la cosecha. Y esto pasaba frecuentemente en los tiempos de Jesús. Es un ejemplo que la tienda va a entender. Entonces, versículo 10... dice, llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para que le dieran parte de la cosecha, porque a lo mejor habían firmado un contrato donde eso es lo que se hace. Cuando es tiempo de cosecha, tienen que mandar una parte de la cosecha al dueño de la tierra. Entonces hasta ahí todo normal. Pero lo que sigue es algo fuera de normal. Dice, pero los labradores lo golpearon y lo despidieron con las manos como vacías. Así que llegada la cosecha, manda su siervo diciendo hay que recoger parte de la cosecha y ellos lo maltratan. Versículo 11. Les envió otro siervo, pero también a lo que lo humillaron y lo despidieron otra vez con las manos vacías. Otro siervo, otro ejemplo, lo mismo, algo que no debe pasar nunca. Entonces, ¿qué hace? Versículo 12, entonces envió un tercero, pero aún a lo hirieron y lo expulsaron. Algo que no debe suceder. Entonces, versículo 13, pensó el dueño del viñedo, ¿qué voy a hacer? Enviaré a mi ¿quién? A mi hijo, ¿cómo? Amado. Seguro que a él sí lo respetarán. Pero cuando lo vieron los labradores, trataron el asunto. Este es el heredero, dijeron. Matémoslo. Y la herencia será ¿cómo? Nuestra. Así que lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. ¿Qué les hará el dueño? Volverá, acabará con esos labradores y dará el viñedo a otros. Y al oír esto, la gente exclamó, ¿qué? Dios no lo quiera. Entonces esa es la historia. Un dueño con su terreno, su viñedo, tiene labradores y ellos cuando es tiempo de cosecha no quieren cumplir con su deber. Él está buscando fruto y ellos no quieren obedecer. Maltratan a esos siervos. Una y otra vez manda siervos con ellos y siempre los maltratan a todos. Por fin dice, voy a enviar a mi hijo amado, y a él lo maltratan y lo matan. Y el dueño dice, voy a quitar ese terreno de esas personas y voy a acabar con esos labradores y voy a dar el viñedo a otros. Y la gente exclama y dice, Dios no lo quiera. Entonces, ¿qué está pasando aquí y cuál es la lección que Jesús tiene? Y quiero que sepan, esta historia aparece en los libros de Mateo y de Marcos y de Juan. La misma historia 3 veces. Es decir, Dios quiere que tengamos esta historia. Y hay lecciones en esta historia para la gente de su tiempo, pero también para nosotros.
¿Cuál es el significado de la historia? Pues si volvemos la página, vamos a leer el versículo 19, la página que sigue, para tener una idea de qué está hablando Jesús. Versículo 19, los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes cayendo en cuenta que la parábola iba dirigida contra ¿quién? Ellos. Ellos se dieron cuenta, Jesús principalmente, el significado principal de esa historia es contra los líderes espirituales de su tiempo. Nos vamos a volver atrás, página 1097, ahora para entender cuál es el punto de la historia que Jesús tenía para esos líderes espirituales. Entonces vamos a pensar, este hombre que plantó el viñedo, el dueño del terreno, ¿quién es? ¿A quién se refiere? Dios. Eso es Dios. El dueño de la tierra es Dios. Y el viñedo que tiene representa la nación de Israel. Porque Dios había escogido de todas las naciones del mundo, en el Antiguo Testamento, a la nación de Israel, y en ninguna otra nación había dado sus promesas, sus bendiciones, las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos eran la única nación que tenía tanto privilegio, se puede decir. Esto fue como su viñedo. Y los labradores, los encargados, son los líderes espirituales de la nación de Israel. Los fariseos, los saduceos, los maestros espirituales, los sacerdotes, los líderes, tenían a su cargo las cosas preciosas de Dios. Y Dios estaba buscando fruto espiritual. Y una y otra vez, Él enviaba siervos a ellos. ¿Y quiénes son estos siervos? Pues son los profetas del Antiguo Testamento. Durante todo el Antiguo Testamento, si has leído alguna de las historias, Dios enviaba a profetas porque su gente que tenía tanto privilegio, muchos no amaban a Dios de corazón, vivían mal, no amaban a Dios sobre todas las cosas, no seguían los mandamientos de Dios. Y una y otra vez Dios enviaba a los profetas. Ahora, ¿qué hacían los líderes de la nación de Israel cuando llegaban los profetas? Decían, tú dices la verdad, tenemos que arrepentirnos, tenemos que seguir a Dios, ¿es lo que decían los líderes? No, maltrataron a los profetas. Cuando los profetas llegaron de parte de Dios y decían la verdad a la gente, que la gente vivía mal, que la gente estaba mal, los líderes espirituales maltrataron a estos profetas. Tú puedes leer un ejemplo, el libro de Jeremías. Jeremías en el Antiguo Testamento, cuando él decía la verdad a los reyes de Israel, el rey se enojó demasiado y dijo, mándalo a la prisión. Peor, mándalo, tíralo a una cisterna llena de lodo. Y ahí lo dejaron a morir. El profeta Isaías, no sabemos, la Biblia no dice exactamente cómo murió, pero la historia o ideas que algunos tienen, el libro de Hebreos hablaba de ciertos profetas que fueron cerrados en dos partes, y algunos piensan que eso se refería al profeta Isaías. En el Antiguo Testamento maltrataban y mataban a los mismos profetas. Dios pacientemente mandaba uno y otro profeta, pero no los hacían caso. Y por fin dice que Dios manda ¿a quién? A su Hijo. ¿Y a quién se refiere? A Jesús. A Jesús. Y Jesús está diciendo como de profecía, a mí me van a matar. Ustedes me van a matar. Y eso sucedió 2 o 3 días después. Entonces Jesús dice, mira, las cosas no van a seguir así. Las cosas no van a seguir así. Versículo 16, con palabras fuertes, Jesús dice, volverá el dueño, acabará con esos labradores y dará el viñedo a otros. Y al oír la gente exclamó, Dios no lo quiere. Decir, ellos decían, no,
Esto no puede suceder. Dios nos ha dado a nosotros las cosas de Dios. Se sentían muy orgullosos y muy seguros en su religión. Se creían bien en su religión. Decían, no, nosotros somos Israel, los escogidos de Dios, y Dios jamás va a quitar lo que tenemos para darlo a otros. Pero Dios quitó el privilegio que tenían esos líderes religiosos por nunca arrepentirse delante de Él y por no reconocer al Hijo. 40 años después, el Imperio Romano vino, sitió la ciudad de Jerusalén y mató a todos los líderes espirituales. Y nadie sobrevivió. Ninguno. Y desde ahí las tradiciones que habían tenido por miles de años se acabaron. De hacer a diario los sacrificios. Estos grupos de saduceos, de fariseos, de maestros de la ley, nunca se volvió a tener en la nación de Israel lo que habían tenido por miles de años. Y el privilegio que habían tenido de tener a su cargo las cosas de Dios, Dios se lo dio a manos de otras personas. Porque comenzando con Jesús, las cosas cambiaron y Jesús hizo bajo Jesús y su obra en la cruz lo que es ahora la iglesia. Y dio primero la responsabilidad de sus enseñanzas ¿a quién? No a esos líderes espirituales, a los 12 discípulos. Y ellos a su vez enseñaron a otras personas. Y las cosas cambiaron de gran manera. Y el mensaje de perdón en Jesús ahora no es simplemente para Israel. Es para todo el mundo. Es para el mexicano. Es para el guatemalteco. Es para el canadiense, es para el chino, es para el que vive en Ucrania. Es para Vladimir Putin. El mensaje de Jesús de perdón en Él es para todos. Y el edificio eterno que Dios está construyendo es su iglesia. Y Jesús es la piedra principal. Y Jesús sigue en nuestro tiempo construyendo. Vamos a seguir leyendo versículo 17. Mirándolos fijamente, Jesús les dijo, entonces, ¿qué significa esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra que es lo que acabamos de leer de Pedro, ¿se acuerdan? Los dos citan de un salmo, Salmo 118. ¿Y quién es la piedra que ellos habían desechado? Es Jesús, el Hijo. No reconocieron a Jesús. Pero Jesús y su sacrificio en la cruz es la base de la obra espiritual que Dios hace en nuestro mundo. Página que sigue, versículo 18, Jesús dice a ellos, todo el que caiga sobre esa piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará como polvo. Jesús está diciendo a los medios líderes, si me rechazan, quedarán fuera del edificio que Dios está construyendo. En vez de ser parte de la construcción de la iglesia de Dios, esta piedra caerá encima de ti y te hará polvo. Espiritualmente te pierdes. Y esto fue muy ofensivo para ellos porque ellos eran los líderes de su religión. Ellos decían, pues ya tenemos nuestra religión, estamos bien. Y llegó Jesús a ellos y dice, no están bien, porque no me reconocen, no me creen, no me siguen. Y tienen corazones duros. ¡Qué tragedia! Entonces esto es la historia y el significado de la historia para ellos en su tiempo.
Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Vivimos 2000 años después de todo esto. ¿Qué significa esto para nosotros en nuestro tiempo? Y diría, hay muchos paralelos. Porque ahora por 2000 años más, Dios sigue dando su palabra en nuestro mundo. Comenzando con los apóstoles, y desde los tiempos de los apóstoles, ahora tenemos más información que ellos. Tenemos toda la Biblia. Y tenemos conocimiento de la misión de Jesús y lo que significa su muerte y su perdón que ofrece y vida eterna que ofrece, la resurrección de Jesús. Todo eso tenemos. Y Dios, por 2000 años más, ha dado su palabra a nuestro mundo. Y como el dueño de la historia que buscó fruto, Dios busca fruto espiritual. ¿Y qué encuentra Dios? ¿Qué encuentra Dios en este año? Hoy, ¿qué encuentra en nuestro mundo? Pues si hablamos generalmente, muchas personas no creen nada en Dios. Eso lo sabemos, ¿verdad? Muchas personas no lo reconocen, no lo toman en cuenta para nada. Viven sus vidas como si no existiera. Pero Dios existe. Tú puedes decir Dios no existe, pero Él sí existe. Pero tenemos que decir también, en nuestro tiempo, tal y como los tiempos de Jesús, hay muchos que son religiosos y dicen como ellos que creen en Dios, pero en su corazón no lo siguen. ¿Qué es lo que dijo Jesús? ¿Cuáles son los mandamientos principales? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente. Y amarás a tu prójimo como ¿hacemos esto? Vamos a decir, todo lo que estamos aquí somos religiosos. Todos aquí creemos en Dios, por eso estamos aquí. Pero ¿cómo va el asunto con nosotros en nuestro tiempo? ¿En verdad amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿Amamos a Dios más que al pecado? ¿Amamos a Dios más que nuestros hijos? ¿Amamos a Dios más que nuestros nietos? ¿Y qué de mi prójimo? Es fácil decir, ellos qué malos, estos malos, en los tiempos de Jesús, esos líderes religiosos qué malos, ¿verdad? Y a veces no reconocemos nosotros como somos. Tenemos necesidad por el perdón de Jesús también, ¿no es cierto? Vemos en esta historia la paciencia de Dios. Una y otra vez enviaba a sus profetas maltratados. Por fin envió a su Hijo amado. ¿No ves ahí el amor de Dios a nuestro mundo? Dios es muy paciente con nuestro mundo. No lo tomamos en cuenta, no lo reconocemos, pero Dios es paciente. Sí. ¿Cómo ves la paciencia de Dios en tu vida? ¿Ves que Dios te ha rescatado en ciertas maneras? Segunda oportunidad de vida. Para que creas en Él, para que sigas, para que arrepientas. Dios es paciente, pero como vemos en esta historia, llega un momento cuando dice, hasta aquí nomás. Esos líderes aquí, Él está diciendo, es la última oportunidad que tienen. Y fue la última oportunidad. Y así pasará en nuestro mundo también. Jesús ofrece su mensaje de perdón para todos, sí. Pero uno o es miembro de su iglesia o no es miembro. Uno construye su vida sobre la piedra principal que es Jesús y no llega a ser una piedra viva, o uno queda fuera. Como dice aquí, versículo 18 otra vez, todo el que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien lo hará polvo. Es decir, uno termina mal que lo rechaza. Si regresamos al tema de Ucrania, ¿verdad? Hay naciones que van y vienen. No sabemos cómo terminará esa guerra.
Tal vez dejará de existir Ucrania. Tal vez Rusia otra vez se volverá fuerte y poderosa. Vladimir Putin siempre dice que Rusia es el oso y el oso ahorita regresa a su tierra. Es lo que dice una y otra vez. Pero una nación de Rusia no es para siempre. En algún momento, Vladimir Putin igual quedará adentro o afuera de la iglesia de Dios. Todos los líderes de nuestros países, Justin Trudeau de aquí, Estados Unidos, Biden, México, anda. Si hablamos de Guatemala, Centroamérica, todos los líderes de nuestro mundo serán parte de la iglesia de Dios, reconociendo quién es Jesús, o quedarán fuera igual. Y tú y yo lo mismo. Tú y yo lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos y cómo respondemos? Pues, versículo 19, Jesús les dijo claramente esta historia. Y versículo 19, los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes, cayendo en cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos, dice aquí, se arrepintieron y dijeron: no, Jesús, reconocemos que eres el Hijo amado de Dios, creemos en ti, perdónanos, cámbianos. ¿Es lo que dicen? Ellos buscaron la manera de echarle mano en aquel mismo momento, pero ¿qué? Temían al pueblo. Y no lo hicieron en ese momento, pero 2 días después lo hicieron, lo odiaron. Como seres humanos podemos ser bien duros. Hasta si fuera posible, quitaríamos de Dios de su trono para bajarlo de ahí y ponernos ahí en su lugar. Podemos ser muy tercos como seres humanos. Sí. Entonces aquí estamos para no ser como ellos. Aquí estamos para no terminar como ellos. ¿Qué debemos hacer para no terminar como ellos? Y por eso quiero volver a esto de 1 de Pedro, los versículos que no leímos. Vamos a leer ahora, página 1270. Ahí es donde vamos a leer. Página 1270, estos 3 versículos que no leímos. Dice ahí: y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Página 1270, es 1 Pedro 2. Esta es la palabra del Evangelio. ¿Evangelio qué quiere decir? Buenas nuevas. Lo que quiere decir. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que hay perdón en Jesús. Que puedes tener el corazón más duro. Puedes ser el más terco, el más rebelde. Puedes haber hasta escupido en la cara de Dios. Pero si te arrepientes, Jesús te perdona. Esos líderes, si se hubieran arrepentido, Dios los habría perdonado. Esa es la palabra del Evangelio. Y si tú crees y sigues, ¿qué debes hacer? Sobre todo es decir a Dios: Dios, tómame a mí, dame un corazón tierno y sensible. No quiero tener un corazón duro, quiero tener un corazón tierno delante de ti. Y aquí prácticamente, cosas prácticas para nosotros. Versículo 1. Por lo tanto, abandonando, ¿qué? Todo maldad y todo engaño. ¿Qué más? Hipocresía, envidia y toda calumnia. Es decir, esas son las cosas que debemos dejar. ¿Okay? Dejamos el pecado que sea. Y versículo 2. Deseen ¿con qué? Con ansias. La leche ¿qué? Pura de la palabra, como niños que escucharon a mis nietos llorando ahorita. ¿Qué querían? Leche. Tenían hambre de la leche. Y si queremos no terminar mal como esos líderes, debemos desear con ansias la leche pura de la palabra de Dios. Y por eso los domingos aquí estudiamos la palabra. Necesitamos que Dios nos hable así, ¿verdad? La palabra de Dios.
Desean con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, ¿qué? Crecerán en su salvación. Ahora que han probado, ¿qué? Lo bueno que es el Señor. Si has probado lo bueno que es Dios en tu vida, dile: Dios, ayúdame a aferrarme a tu palabra. A través de la palabra no terminamos mal. Eso es hábitos de por vida que hacemos. Los domingos de leer, pero entre semana también. De tomar la palabra de Dios, exponernos a la palabra. Eso es la medicina que Dios usa en nuestras vidas, para que crezcamos y maduremos espiritualmente. Los líderes del tiempo de Jesús leían, pero entraba y salía la palabra de Dios y nunca llegó a su corazón. Y lo que esto está diciendo, si tú haces que llegue a tu corazón, si abres tu corazón a Dios, la palabra de Dios es viva, es algo fuerte y poderosa, y Dios la usará en tu vida para que llegues a ser miembro de su iglesia, algo eterno, y jamás terminarás mal. Entonces, que todos respondamos así, de esta forma, ¿no? Que todos respondamos así, de esta forma. Vamos a terminar con una oración hablando con Dios. Dios, gracias por esta historia hoy. Gracias por lo que dices. Palabras fuertes para esos líderes de su tiempo. Y también a nosotros. Dios, tú quieres usarnos, pero también necesitamos de tu palabra. Necesitamos de tu espíritu. Necesitamos construir nuestras vidas sobre ti. Y ayúdanos, oh Dios, a responder bien a tu palabra. Gracias por tu paciencia. Gracias por ser misericordioso. Y Jesús, haz la obra en nosotros. Somos muy débiles, pero tú eres fuerte. En el santo nombre de Jesús decimos esto. Amén. 351. Quiero terminar leyendo, cantando 351. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar esta canción. 351, 351. 351. Seguir tu caminar, Señor.